Muy bien, gracias. Muy buenos días. Daros la bienvenida a todos los que habéis llegado en esta mañana y también a todos los que nos siguen por las redes sociales, que sabemos que hay algunas personas que nos están siguiendo. También pensamos en vosotros cuando estamos aquí y aunque estéis ahí delante de la televisión o del móvil o de lo que sea, ¿no? Estamos con una serie que se llama Mirando hacia arriba y cuando hemos cantado sea lo que venga, confiaré en ti, eso es fe. Sea lo que venga, eso es mirar hacia arriba, eso es fe. Así que vamos hoy a reflexionar en este tema, pero antes quisiera haceros también partícipes de una foto que nos ha llegado del grupo pequeño. Hay dos grupos pequeños que se reúnen aquí ya los domingos y el que se reunió el domingo pasado, pues es este, ¿veis? Muy numeroso. Y esta tarde se va a reunir otro grupo para tratar temas de matrimonio, de familia, ¿de acuerdo? Hay una lección que yo creo buena para aprender en la vida y también para transmitir a nuestros hijos, y es que aprendan y que aprendamos a valorar lo que tenemos. ¿A que sí? Es algo bueno para aprender a valorar lo que tenemos. En todos los ámbitos de la vida, ya sea en el ámbito familiar, el esposo, la esposa, los hijos que el Señor nos ha dado, ya sea en el ámbito de la salud, que cuando se pierde es cuando uno dice hay que ver, ¿no? Valorar también la salud. El trabajo, aunque es imperfecto, pero también hay gente que no tiene trabajo, lo difícil que es conseguir un trabajo, ¿no? Valorar también el trabajo. Los buenos amigos, ¿de acuerdo? O sea, no es que sean muchos, pero algunos hay por ahí, ¿no? Y también valorar esa amistad, esas relaciones de amistad. Así que es bueno valorar lo que tenemos. Pero también en el ámbito de la fe. O sea, también aprender a valorar la iglesia donde estamos. Aprender a valorar los ministerios que se realizan continuamente para nuestro bien y el de nuestros hijos, lo que Daniel decía hoy, ser agradecido, reconocer el trabajo que están haciendo otros y también formar parte tú de esa acción de bien hacia los demás. También aprender a valorar la propia fe que tenemos. O sea, que es un tremendo privilegio que el Señor haya venido a nosotros precisamente y cada uno de vosotros es un milagro. O sea, Dios ha venido, a esa oveja perdida que eres tú, ha venido a buscarte y a encontrarte allí donde tú estabas, a aprender a valorar la fe que tenemos, ¿no? Y también aprender a valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Que a veces, como ya lo sabemos, ¿de acuerdo? Ya nos acostumbramos a estas cosas que sabemos, aprender a valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que le costó. Y de alguna manera eso es lo que está haciendo el autor de Hebreos cuando está escribiendo el pasaje que estamos viendo en estos días, ¿no? Está escribiendo a cristianos que están dejando de valorar todo aquello que tienen y todo aquello que han recibido. Estaban empezando a dejar el cristianismo para volverse al judaísmo. O sea, en el judaísmo estaban bien, era la religión de su cultura, de su tiempo, ¿de acuerdo? Y ahora dejar lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo cree, para seguir a Jesús con un grupo de personas locas, ¿de acuerdo?, que están fuera de la religión oficial, eso suponía un precio a pagar. Y luego también está viniendo la persecución y les estaba costando seguir a Cristo. Dice más adelante el autor de Hebreos que están sufriendo persecución, todavía no están derramando la sangre, o sea, que es una persecución todavía leve, porque hay otros que han muerto, como él ha mencionado en la lista, que hay algunos que han perdido la vida por la fe. Vosotros no es el caso todavía. Todavía no habéis llegado al punto de sufrir y perder la propia vida por causa de ser cristianos, pero estaban dejando al Señor para volverse a Moisés, podríamos decir. Dejar también de congregarse, por eso dice, no dejando de congregarse, como alguno tiene por costumbre. Estaban dejando ya de identificarse con los cristianos, de reunirse con los cristianos, ¿de acuerdo? Y el autor de Hebreos tiene que exhortarles a no dejar de congregarse.
y también a retroceder en su fe. Antes del capítulo 11 está hablando, dice el que escribe, nosotros no somos de los que retroceden. O sea, no somos de los que se acobardan, de los que vuelven hacia atrás. Nosotros somos de los que nos mantenemos firmes. Y algunos estaban retrocediendo en su fe, que puede ser retroceder en el sentido de apartarse completamente, pero puede referirse también de no pagar el precio, de tomar la cruz y ser un discípulo frío, ¿no? Y retrocedían en su compromiso, porque claro, el compromiso cuesta, ¿de acuerdo? Y entonces, pues estaban dejando de valorar también eso. Y estaban también comenzando a andar por la vista, ¿no? O sea, la diferencia entre andar por vista y andar por fe. Andar por fe es cuando vemos lo que vemos con otros ojos, con la vista, decimos, pero hay aquí una explicación espiritual, miramos hacia arriba y podemos ver las cosas de otra manera. Y también estaban empezando a andar por la vista, por los sentimientos, ¿de acuerdo? No por lo que la fe les decía que tienen que hacer. O sea, la vista es decir, uy, las cosas se ponen muy complicadas, me van a señalar, me van a ver los vecinos entrar a la iglesia, pues yo dejo de congregarme. ¿Entendés? Eso es andar por vista, ¿vale? La fe te dice, no, tú tienes que seguir adelante y pagar el precio de que te puedan señalar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tiene que decir varias veces que el justo por la fe vivirá, porque no andamos por la vista, andamos por la fe. Y también estaban volviendo hacia atrás, no valorando todo lo que habían recibido porque era más fácil. No requería sacrificio y no requería esfuerzo. En un sentido, la religión oficial, ¿me entendéis?, era menos exigente que el compromiso con Jesús, que implica morir a uno mismo, tomar la cruz cada día y seguirle, con todo lo que eso significa, ¿no? De la otra manera, ir el domingo al templo, ofrecer un sacrificio, ya hasta, ¿me entendéis?, ¿no? O sea, 4 cosas y ya. Entonces, el seguir a Cristo implica un precio a pagar, un sacrificio, y no estamos en tiempos de hacer sacrificios. Todo aquello que supone un sacrificio, un esfuerzo, lo solemos dejar a un lado. Todo eso es lo que está pasando y por lo que el autor está escribiendo. Entonces, lo que ha hecho es ponerle el ejemplo de hombres y mujeres que ellos mismos conocen porque forman parte de su historia, que anduvieron por la fe, que vivieron mirando hacia arriba, que es lo que hemos estado viendo hasta aquí. Tanto en los momentos buenos, hemos visto un grupo de personas que vieron cosas muy positivas por causa de la fe, pero también en los momentos malos, como aquellos que por la fe, por causa de la fe, también sufrieron por muchas calamidades. Algunos perdieron hasta la vida, ¿no? Y sin embargo, ahora les viene a decir que esos héroes del pasado son menos privilegiados que ellos. Y también nos está diciendo que nosotros somos más privilegiados que todos los que aparecen en la lista de Hebreos. Incluso más privilegiados que Moisés, más privilegiados que Abraham. Porque nosotros vivimos en la época del Mesías, ya el Mesías ha venido, vamos a ver eso, ¿no? Pero que ellos son más privilegiados que ellos. Por lo tanto, si son más privilegiados que ellos, que valoren lo que tienen a la luz del ejemplo, del precio que tuvieron que pagar aquellos que les precedieron, ¿no? Y que valorasen lo que tienen y que viviesen a la luz de lo que se había hecho por ellos. ¿Habéis visto la película Salvar al soldado Ryan? Es una película muy buena. Tiene una escena final que se te saltan las lágrimas cuando la ves, ¿no? Es una familia que tiene todos sus hijos en la guerra y todos han muerto menos uno. Y entonces alguien se compadece de esta mujer viuda que ha perdido a todos sus hijos menos uno y manda un batallón, a un grupo de soldados, a buscar al soldado Ryan para devolvérselo a su madre, para que su madre no se quede sin hijos, ¿no? Entonces, todo ese batallón, la historia, pues es que muchos pierden la vida en esa búsqueda, ¿no? Y cuando ya por fin consiguen encontrarlo, pues podríamos decir, el capitán del equipo le dice al soldado Ryan que fuera digno de lo que se había hecho por él, que viviera, no que él, podríamos decir, pudiese pagar aquello que se había hecho por él porque no lo podía pagar. Esto es el Evangelio, ¿no? O sea, nosotros no podemos pagar porque Cristo ya lo ha pagado por nosotros, pero por lo menos vivir de una manera que valore lo que se ha hecho por nosotros.
¿no? Entonces, en la última escena le dice eso, ya se muere cuando le dice, vive a la luz de lo que se ha hecho por ti. Muchos han perdido la vida por ti. Que tu vida ahora merezca ese sacrificio. Y la escena final, pues está en el cementerio, él va ante la tumba de este soldado muerto por él, y entonces le pregunta a su mujer, ¿he vivido una vida digna? Y ella le dijo, sí, cariño, has vivido una vida digna, ¿no? Porque ¿cómo puede ser eso, que habiendo recibido lo que había recibido, él no pudiera vivir de ahí en adelante agradeciendo y a la altura de lo que se había hecho por él? Eso es el Evangelio. El Evangelio no nos dice tienes que ganar el favor de Dios. Cristo lo ha hecho por ti, pero valora lo que tienes, vive en consecuencia, que tu vida sea digna de lo que Cristo, ¿me entendéis? De lo que Cristo ha hecho por ti. Eso es lo que le está diciendo el autor de Hebreos a los que está escribiendo, que están, podríamos decir, menospreciando a Cristo y volviéndose a la religión judía. Vamos a leer entonces el texto, Hebreos, que nos toca hoy, capítulo 11, versículos 39 y 40. Dice, y todos los que ha mencionado hasta aquí, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mira, hay aquí una división, este es el texto que vamos a ver hoy, si lo notáis, pues hay una división entre ellos y nosotros, entre todos los que ha mencionado hasta aquí y ahora nosotros, ¿de acuerdo? En este caso eran los que vivían en el tiempo en el que escribe el autor de Hebreos, los cristianos hebreos en esa época, pero también nosotros, ¿de acuerdo? Así que cuando habla de nosotros también se refiere a ti, se refiere a ellos y también a nosotros. Y lo que ellos tuvieron y ahora lo que tenemos nosotros, ¿de acuerdo? Para que aprendamos a valorar aquello que tenemos. Entonces vamos a la primera parte, ellos. Y dice el autor, y todos ellos, o todos estos, voy a usar la expresión, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Así que estamos pensando ahora en toda la lista de personajes tan importantes como hemos visto, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, Sansón, David, Samuel, todos los profetas, ¿de acuerdo? Dice que ellos vivieron mirando hacia arriba, teniendo fe, pero sin haber recibido todavía aquello que Dios había prometido, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver que estaban en una posición, toda la gente del Antiguo Testamento, todos aquellos que por la fe hicieron grandes cosas, ahora nosotros, está diciendo, ellos no recibieron, pero tú y yo sí que lo hemos recibido. Estamos recibiendo más de lo que ellos recibieron. Y no solamente eso, sino que además estamos recibiendo el fruto de la fe de ellos, ¿no? Porque estamos aprendiendo de Abraham, estamos aprendiendo de Isaac, de Jacob, de Moisés. Así que su vida también nos ha bendecido a nosotros y nos sigue bendiciendo a nosotros, ¿no? En el presente. Entonces, por causa de la fe, sufren una serie de circunstancias para que ahora nosotros, ¿de acuerdo?, pues disfrutemos de otras circunstancias. Esto podemos pensar en la gente que en España pasó momentos muy difíciles por causa de la fe, que fueron perseguidos para que ahora nosotros podamos estar aquí libremente adorando al Señor. Había otros hermanos que vinieron antes de nosotros que pagaron el precio para que nosotros ahora lo disfrutemos. ¿Veis? Unos pagan el precio y ahora otros lo disfrutan. Pero que esos que lo disfrutan ahora también tienen que ser testimonio para los que vienen después, para las siguientes generaciones. Hay como una cadena, ¿de acuerdo?, entre ellos y nosotros. Dice, aunque alcanzaron buen testimonio, lo cual quiere decir que eran personas de tremendo testimonio, y dice aquí que por mediante o por medio de la fe, o sea, sus vidas fueron ejemplares y alcanzaron buen testimonio por medio de la fe. Mira, es importante.
No es admirado, aunque podría ser admirado, porque fue capaz de, con unas herramientas rudimentarias, cortar árboles y construir un barco como ese. O sea, ya podría ser admirado nada más que por la obra que hizo manual con su, ¿me entendéis? O sea, échale, ¿no? O sea, un trabajo de mucho tiempo y podría ser admirado como ingeniero, haber construido un barco sin tener la formación, ¿me entendéis? No, pero no es admirado por eso. Moisés es admirado por la fe, no es admirado porque era hijo de unos esclavos y después fue príncipe de Egipto y después fue un hombre que fue admirado por la fe. O sea, la fe es la que se convierte ciertamente en nuestro testimonio. O sea, si falla la fe, no hay testimonio. Es la fe la que produce el testimonio. O sea, si tú vas a ver una persona, un cristiano enfermo, y está allí, hay que ver la vida, qué asco, hay que ver esto, en fin y tal, dice, ¿no? Es una manera de afrontar esa situación. Pero si tú vas a un hospital y ves a un cristiano que está enfermo y dice, mira, es difícil, pero doy gloria a Dios, eso es testimonio, ¿no? Eso sí que se convierte en un testimonio. ¿Por qué? Porque está viendo otra dimensión de lo que está pasando. Y a pesar de eso dice, yo sé que Dios es bueno y quiere lo mejor para mí. Así que la fe es la que produce ese testimonio. La fe es la que nos mueve a vivir como tenemos que vivir, que eso se convierte en testimonio. Ellos para nosotros. Y les admiramos, y lo notáis, por eso. No les admiramos a Noé por eso que he dicho. Les admiramos desde que fue capaz de, cuando no había llovido, cuando parecía una petición imposible, absurda, hacer un barco, meter a los animales allí, ¿no? Todo eso, oye, que obedeció. Y eso se convierte en testimonio para nosotros. Así que lo que nos impresiona de estos personajes es que, a pesar de todo, siguieron creyendo. Sea lo que sea, como hemos cantado, confiaré en ti. Eso es fe. Sea lo que sea, confiaré en ti. Y sin embargo, teniendo un testimonio tremendo por la fe, dice el autor de Hebreos que no recibieron lo prometido. Esto es como un golpe en el estómago, ¿no? O sea, es como, esto es duro, ¿no? O sea, porque todos queremos ver el fruto de lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Todos deseamos cosechar fruto del esfuerzo que estamos realizando. Todos queremos ver el fruto de nuestra fe, ¿o no? O sea, ejercitar fe cuando no recibe lo que se te ha prometido, eso es fe, en un nivel superior. ¿De acuerdo? En el ámbito natural, por ejemplo, un albañil pone ladrillos, oye, y si sigue poniendo ladrillos, al final construye una casa. Un pintor coge una brocha y pintura y empieza a pintar y al final, pues ve una pared pintada. ¿De acuerdo? En muchos ámbitos de la vida, pues podemos ver que hay fruto del esfuerzo que realizamos. Un electricista se pone allí a juntar los cables todo, y al final le da la luz y dice, mira, esto funciona, ¿veis? Y eso es fantástico. O sea, poder ver frutos del esfuerzo de uno es que que te reactiva para seguir adelante en lo que estás haciendo, ¿no? Es gratificante ver el resultado de tu esfuerzo. Pero la verdad es que la vida cristiana no funciona siempre así, no funciona siempre así. La vida cristiana es una vida de fe. Es una vida de fe, tanto cuando vemos el resultado como cuando no lo vemos. Es como el que siembra un bosque. El que siembra una semilla, pues para que allí, donde se ha sembrado la semilla, surja un bosque, probablemente él no lo vea, pero otras generaciones que vendrán después lo pueden disfrutar. El que está educando a un niño, un maestro en la escuela que está educando a un niño, probablemente no vea el fruto del esfuerzo que está realizando, ¿no? Y a veces dice, ¿qué será de cada uno de ellos? ¿No?
cuando tengan 40 años, pues no sabemos, pero él está haciendo un trabajo ahí por la fe, en un sentido, ¿no? Invirtiendo tiempo en transmitir valores y enseñar a esos niños. El que predica el Evangelio, pues está predicando el Evangelio y no siempre ve los resultados. ¿De acuerdo? Y sería fantástico pues poder ver una respuesta rápida, ¿de acuerdo? Y no siempre se ve, aunque algunas veces se ve. Os voy a enseñar una noticia que me ha alegrado muchísimo esta semana, que compartí anoche, la noche de oración, de cómo, es verdad, no siempre vemos los resultados, pero a veces el Señor nos permite ver algunas cosas para que creamos su promesa, aquella que dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y eso también requiere fe, ¿no? Eso es una acción de fe. Creer que todo lo que hacemos tiene un propósito, tiene una finalidad. Así que os voy a enseñar una foto, me da vergüenza, que cuando yo tenía 20 años. Ahí está. ¿Veis? Yo estaba en la mili y tuve la oportunidad de hablar a este chico del Señor y se convirtió. Pero bueno, pasó el tiempo y precisamente esta semana su hija me contactó por Facebook, quería amistad, yo le di amistad y me puso un mensaje. Dice, quería agradecerle porque usted fue el que llevó al Señor a mi padre. Y yo me acordé porque después tuve algún contacto con él. Son una familia de Madrid. Y entonces, pero hacía tiempo que había pasado, yo sabía que él se había convertido, pero ahora ella dice, gracias a mi padre, y que usted le predicó el Evangelio a mi padre, dice, pues no solamente me he convertido yo, sino se ha convertido toda nuestra familia. Así que estamos muy agradecidos por haber hablado el Evangelio a mi padre, ¿no? Entonces, estas cosas no pasan siempre. Quiero decir, o sea, si eso ocurriera todos los días sería genial, ¿que sí? Pero no pasan siempre. Porque es que lo hacemos por la fe, si no, no sería la fe. Pero de vez en cuando, quiero decir, a veces no vemos el fruto, pero otras veces sí. O sea, y cuando alguien se acerca a ti y te dice, oye, gracias por el mensaje, de alguna manera, ¿me entendéis? No lo hacemos para que nos lo agradezcan, pero de alguna manera hay retroalimentación. Porque claro, estar haciendo un trabajo que no es reconocido, que no es agradecido, se hace por la fe, porque no se hace para que te lo agradezcan, pero es duro. Porque es la fe al 100%, ¿me entendéis? O sea, es la fe de los padres, ¿no? O sea, que lo hacen, ¿no? Y es la fe que Dios tiene en nosotros, en un sentido, ¿no? Porque a pesar de que nosotros no respondamos, el Señor sigue empecinado, ¿de acuerdo?, en perdonarnos y en sacarnos adelante a cada uno de nosotros. Así que no se hace para que te lo agradezcan, pero cuando no te lo agradecen, es la fe al 100%. ¿De acuerdo? Pero ahí estamos. Tenemos que entender que no siempre funciona de esa manera en el ámbito de la fe. Cuando predicas el Evangelio puedes ver los resultados o no puedes verlo. Y yo digo que si creemos en fe, aquello que hemos dicho, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, pues un día el Señor pues, nos pondrá pues, una fotografía, ¿no? Y nos dirá, mira, ¿ves aquello que tú consideraste que no? Pues mira, ahí está. Así que a veces el Señor nos permite ver el resultado del esfuerzo y otras veces no, para que sigamos haciéndolo por fe. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que no siempre lo verás, pero a veces lo verás. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos tiene que ser también por la fe. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacerlo para dejar también un beneficio a los que vienen más adelante. ¿De acuerdo? Así que a ellos les pasó lo mismo, les pasaba igual. Ellos siguieron creyendo, aunque no habían recibido, dice el autor, lo prometido. Ahora, hay un texto en 11:13, 33, que ya lo hemos visto, que dice que alcanzaron promesa. Entonces, hay una contradicción entre esto. O sea, dice, no reciben lo prometido, sin embargo, ha dicho anteriormente que algunos de ellos alcanzaron promesa. Pues sí, alcanzaron promesa, como todos alcanzamos promesa, pero hay la promesa con mayúscula, y es la promesa del cumplimiento de la promesa del Mesías. Así que alcanzaron promesas, pero no vivieron lo que vivieron aquellos que vivieron en el tiempo del cumplimiento de la promesa con mayúscula, que es
que es Jesús, versículos 12 y 13. Por lo cual también de uno, y a ese ya casi muerto, se refiere a Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Moisés no entró en la tierra prometida, pero vivió como si hubiese entrado. David no puede construir el templo, pero trabaja para que lo construya Salomón. Moisés no puede entrar en la tierra prometida, pero sigue adelante para que puedan entrar las siguientes generaciones con Josué, ¿me entendéis? Y todos murieron, todos estos personajes que admiramos por su testimonio de fe. Dice el autor que no habían recibido la promesa. Pero ahora ellos sí. Por eso la diferencia entre ellos y nosotros. Fíjate qué ejemplo. Qué fe tan tremenda, que siguió creyendo aún sin haber recibido lo que promete. Mira, tener fe cuando Dios contesta todas tus oraciones es fe. ¿No? Porque estás orando y la oración siempre es una acción de fe. Cuando uno, yo digo, estar aquí es una acción de fe. Venir a la iglesia es una acción de fe. No tienes ganas, pero por fe tú haces, aunque no tengas ganas. Orar, todas las son acciones de la oración. Dios te ha dicho que tienes comunión con Dios, que tienes acceso al Padre y lo haces por la fe. No has visto que Dios esté por aquí, pero crees que Dios está aquí y que escucha tus oraciones. Por lo tanto, si las contesta todas, oye, eso es genial. Pero cuando no recibes respuesta a la oración y sigues creyendo, eso es fe ya. ¿Me entendéis? Es la fe de Job. Aunque él me matare y se estaba muriendo por una tremenda enfermedad, yo en él confiaré. ¿De acuerdo? Entonces ellos, aunque no habían recibido lo que Dios había prometido, que era la venida del Mesías para la salvación del mundo, ellos siguieron ejercitando fe, aunque no recibieron la promesa. Así que, y lo hicieron también para nosotros, para que nosotros nos beneficiemos. Y esa es la segunda parte del texto. Ellos siguieron adelante, aunque no recibieron todas las promesas que Dios había hecho, como tampoco nosotros. Nosotros hay algunas promesas que todavía faltan por cumplirse. Es la segunda venida del Mesías. Lo mismo que ellos siguieron en fe, esperando que viniera el Mesías y no vino en su tiempo, ahora nosotros seguimos esperando, ya ha venido el Mesías, creemos en él, pero seguimos esperando que venga por segunda vez y que cumpla todas las promesas que faltan por cumplirse. Y vivimos en este sentido ya desde la promesa, que esa es una diferencia entre ellos y nosotros. Dice nosotros, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Ahora se refiere a esos creyentes que están, como estamos diciendo, dejando la fe, decepcionados, volviéndose. Y ahora se refiere a ti y se refiere también a mí y a ti, ahora, en el tiempo en el que estamos. Así que, siendo perseguidos como están, no hasta el punto de morir, como dice más adelante, se enfrían, dejan de congregarse, retroceden, abandonan la fe para volverse a una situación más favorable. Y les dice, Dios ha dado algo mejor que tú tienes que ellos no tuvieron. Tienen lo que ellos no tuvieron. Alguna cosa mejor para nosotros. ¿Y cuál es esa cosa mejor para nosotros? Pues esa cosa mejor para nosotros, como he dicho, es el cumplimiento de la gran promesa que es de la simiente de la mujer vendría alguien que destruiría la obra del diablo, ¿no? La llegada del Mesías. Pero antes de eso, está diciendo el texto, esa cosa mejor para nosotros, es algo que demuestra que Dios tiene control de todo lo que está pasando. ¿A que sí? Se demuestra cuando dice que Dios ha provisto, lo cual quiere decir que Dios tiene control de todo lo que está pasando. Y Él ha previsto y ha provisto también de algo mejor para los que viven en ese tiempo. Así que Dios tiene el control de la historia, sigue cumpliendo su plan. Y Dios es el que prevé y también provee esa cosa mejor que ahora tenemos nosotros. Y es el cumplimiento de la llegada del Mesías, que podríamos decir que es el plan de Dios para el mundo. Es algo mejor que el antiguo pacto.
el nuevo pacto en la sangre de Jesús es mejor que el antiguo. Es mejor que el templo antiguo al que ellos querían volver, porque ahora Dios habita en el corazón de sus hijos. ¿De acuerdo? Es mejor que los sacrificios que ellos querían volver a hacer, porque Cristo es nuestro sacrificio. El Cordero de Dios que ahora quita el pecado del mundo. Y era algo mejor que los sacerdotes, porque ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. No tenemos que volver a un sacerdote para que interceda por nosotros como un mediador entre Dios y los hombres. Ahora Cristo es nuestro sacerdote. Y entonces, y bueno, hay muchas cosas más que podríamos decir de lo mejor que tenemos en comparación a lo que tuvieron ellos, los del antiguo pacto, ¿no? Entonces, estamos en el momento mejor de la historia para estar. O sea, todos esos héroes de la fe que hemos mencionado hubiesen querido vivir en nuestra época, en nuestro tiempo. ¿De acuerdo? Que habrían querido ver a ese Mesías prometido, porque a eso aspiraban, eso anhelaban. Por eso os acordáis de Simón y de Ana, cuando ven al niño Jesús pequeño, dicen, Señor, ya me puedo morir, porque ahora mis ojos han visto esa salvación que tú habías prometido a Abraham. Vivieron en ese momento tan importante la llegada del Mesías. Nosotros tenemos a Cristo, al Mesías, con todo lo que eso significa. Y esa es la cosa mejor para nosotros. Y seguimos esperando esa segunda venida. Ahora, es tremendamente asombroso que estos héroes de la fe, a pesar de que no tenían una Biblia completa como tenemos nosotros, de no haber conocido a Cristo lo mejor como conocemos nosotros, de no tener el Espíritu Santo viviendo en ellos como lo tenemos nosotros, creyeron. Y continuaron creyendo a pesar del precio que tenían que pagar. ¿A que sí? No tenían ni la Biblia, ni a Jesús, no tenían al Espíritu Santo, pero tenían a Dios y su promesa. Y siguieron adelante y vivieron su vida no apegándose al mundo, a este mundo y a las cosas del mundo, sino vivieron a la luz de aquella ciudad que todavía no había venido, pero que estaba por venir, la nueva Jerusalén. Así que se mantuvieron en fe mirando siempre hacia arriba, aunque no recibieron la promesa con mayúscula, aunque sí otras promesas. Así que si ellos vivieron así, de esa manera, ¿cuánto más nosotros? Que tenemos todo. Tenemos la Biblia, tenemos a Jesús, tenemos su Espíritu Santo con nosotros. ¿No? Está haciendo una argumentación, tremenda. Ahora tenemos lo que ellos no tuvieron. Sin embargo, sin tener eso, ellos fueron un ejemplo de fe. ¿Cuánto más nosotros? Así que lo que está diciendo al final, con este versículo que hemos leído, tenemos más razones que ellos para seguir a Jesús, para seguir teniendo fe, para mantenernos firmes sin retroceder, más que la que tuvieron esos héroes de la fe, porque tenemos a Cristo, tenemos la cosa mejor y tenemos el cumplimiento ya de la promesa. Y dice en la parte final del texto, dice, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Ser perfeccionado quiere decir ser completo. Dios está haciendo una obra, dice Pablo, en nosotros que va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Lo que quiere decir aquí el autor es que ellos necesitaban a Cristo para ser perfeccionados plenamente. Cuando Cristo muere, aplica su obra también a los que han venido antes de Cristo. Entonces, en un sentido, la obra de Cristo en la cruz hace posible la perfección, la mejora del carácter de los hombres por medio de su sacrificio en la cruz. Y por eso ellos estaban anhelando la llegada del Mesías y lo que éste haría, y lo hizo, y ahora nosotros, y ellos, los que escriben, disfrutamos del fruto de su obra. Así que vivimos en el mejor tiempo para vivir, los cristianos en este tiempo. Tenemos lo mejor que se puede tener, tenemos a Cristo. Y por fe seguimos esperando esas promesas y las creemos que todavía no se han cumplido, incluidos con la gran promesa, como digo, todo lo que nos espera. Y si ellos, como digo, vivieron por la fe en ese tiempo que les tocó vivir, nosotros podemos hacerlo mucho más y mejor que ellos.
Fijaros, es lo que está diciendo el autor. Dice, ¿tú admiras a Abraham? Sí, hombre, Abraham. Moisés, claro que sí, Moisés, personaje extraordinario. Ellos empezaban a apreciar más a Moisés que a Cristo, ¿de acuerdo? Por eso el propósito del libro de Hebreos es mostrar la superioridad de Cristo sobre todo lo demás. O sea, el que tiene a Cristo tiene lo mejor que se puede tener. Superior a los ángeles, superior a la ley, superior a los sacerdotes, superior a todo eso, ¿no? Entonces, ¿pero cómo voy a yo ser mejor que Abraham? Pues dice, sí, ¿por qué no? Hombre, yo no soy Sansón, no tengo la fe de David, no tengo, pues, tú puedes, porque tienes más que él tuvo. Es lo que está diciendo. Porque Dios ha preparado una cosa mejor para ti. Así que tenían menos conocimiento que nosotros, tenían menos recursos espirituales que nosotros, y sin embargo están ahí, podríamos decir, en el salón de la fe de la Iglesia. Habéis visto la Casa Blanca está llena de los presidentes, ¿no? De los presidentes de Estados Unidos por todas las escaleras, las películas. Pues en un sentido lo que está diciendo aquí, mira, todo lo que os he presentado es un retrato de todos los héroes de la fe de la historia. Y ahí están sus fotografías. Mira, ¿no? Cada uno de los personajes que ha estado mencionando. Es decir, pero todavía hay espacio para que vuestra foto esté ahí. ¿A que sí? Porque si ellos miraron hacia arriba a pesar de que no recibieron ni tuvieron lo que nosotros tenemos, ¿cuánto más nosotros? Así que en esa habitación de los héroes de la fe todavía hay espacio para ti y para mí, porque tenemos lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Lo que está diciendo aquí es que la lista no es completa, no se ha cerrado. La historia de la fe todavía no se ha acabado. Todavía nosotros podemos seguir ejerciendo fe y dejando algo mejor para los que vienen después. Hay marcos vacíos que pueden ser ocupados por cada uno de nosotros. Así que hemos recibido algo mejor que ellos. Por lo tanto, también lo que está diciendo es que tenemos más responsabilidad que ellos. ¿No? A veces decimos, bueno, las personas que han escuchado el Evangelio, que, bueno, no han tenido la oportunidad que has tenido tú, pero tú sí tienes, porque has escuchado, has leído la Biblia, tienes un montón de posibilidades y sin embargo, no las has aprovechado. O sea, a más luz, decía un profesor nuestro en el seminario, que cuanto más luz se recibe, más responsabilidad se tiene. Nosotros que tenemos la promesa tenemos más responsabilidad de aquellos que no recibieron plenamente la promesa. Por lo menos tenemos responsabilidad. Decía un autor, resumiendo esto, hemos recibido muchísimo más de lo que los creyentes podían esperar bajo el antiguo pacto. Ellos no podían experimentar ni la purificación interior, ni la liberación del temor, ni el socorro inmediato, ni la gracia oportuna, ni la salvación presente y eterna, ni la esperanza cierta, ni la conciencia limpia, ni el perdón asegurado, ni el acceso constante que tenemos en Cristo. La provisión mejor que nosotros disfrutamos debe inspirarnos a una fe mejor y a una entrega mejor, más sacrificial y responsable. Mientras proseguimos cada uno de nosotros a la culminación de todas las promesas en Cristo Jesús para nosotros, porque hay muchas cosas que todavía el Señor tiene reservadas para cada uno de nosotros. Así que en un sentido, esta es la cuestión. O sea, valora lo que tienes. No te vayas, no dejes lo bueno para irte a lo peor. O sea, tienes lo mejor. ¿De acuerdo? Tienes la promesa. Vivieron de una manera ejemplar sin haber recibido la promesa completa, ¿entendéis? Cuanto más nosotros que sí la hemos recibido. Pero en un sentido, otra aplicación que podemos hacer de este pasaje es que siempre habrá un ellos y nosotros también en nuestra realidad, ¿no? O sea, en un sentido, ahora nosotros somos ellos para los que vienen después, las siguientes generaciones, ¿no? Y tenemos la responsabilidad de ejercer la fe que ellos tuvieron para que nosotros, los que vienen después, puedan tener más de lo que nosotros hemos tenido. ¿No? Es como una cadena en la que vamos transmitiendo a las siguientes generaciones, ¿no?, nuestro ejemplo, nuestro compromiso, nuestro servicio, para que ellos puedan disfrutar
lo que a lo mejor nosotros no hemos podido disfrutar. Porque el Señor ha preparado algo mejor para ti y para mí. O sea, si tú estás buscando lo mejor, no lo busques en el éxito, no lo busques en la fama, no lo busques en la riqueza. Lo mejor es la promesa de aquel que hace posible aquello que las demás cosas no pueden hacer posible. Así que tenemos una tremenda responsabilidad, los cristianos que viven en este tiempo, porque hemos recibido algo mejor de lo que recibieron aquellos que vinieron antes de nosotros. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo, por la promesa cumplida de Jesús. Y ahora nosotros, Señor, sí podemos ver lo que hizo, escuchar lo que enseñó. Y, Señor, y tenemos el Nuevo Testamento, la Biblia completa, el Espíritu Santo que ha venido a esta tierra, morando en nosotros, Señor, y tantas promesas a nuestra disposición. Ayúdanos, Señor, a vivir como ellos vivieron y a seguir creyendo, tanto cuando hay respuesta, resultados, como cuando no lo hay, porque toda acción, incluso la acción de servicio, es una acción de fe. Te damos gracias, Señor, que nuestro trabajo para ti no es en vano, por lo tanto queremos seguir adelante confiando en esta promesa. Y ayúdanos, Señor, también a compartir con la gente que todavía no conoce lo mejor a la persona de Jesús. Te lo pedimos, te damos gracias en su nombre. Amén. Nos gustaría que os pusierais de pie para cantar.